Hola amigas, amigos, espero se encuentren muy bien, que la estén pasando de lo mejor. Pues caray, hoy el presidente de la República sí dio a conocer qué fue lo que pasó con el tema Alejandro Gertz Manero, y es que no es para menos. El fiscal general de la República sí tuvo una intervención quirúrgica, pero se está recuperando en su casa. Se desataron, es cierto, todo tipo de comentarios de que estaba muy grave, de que la operación en la columna, que tenía un cáncer de páncreas. Pues dice el presidente: hombre, estas personas no entienden, son verdaderos, bueno, pues carroñeros, como exagerados. Negó una carta que habría circulado en medios de comunicación. Bueno, pues mientras no haya un comunicado de esta naturaleza, como lo que hizo el presidente de la República en la conferencia de prensa matutina, pues estaban así los rumores, incluso el mismo López Dóriga habría dicho en su momento que eso no era cierto, que no había fallecido, porque se le dio por fallecido en un momento dado. Y tomando en cuenta la situación del fiscal Gertz Manero, de la situación de la Fiscalía General de la República, bueno, se tenía que tomar con las reservas del caso. No era algo tampoco sencillo. Por una cosa, la Fiscalía General de la República viene operando con algunas deficiencias en cuanto a sus acciones. Se entiende que el titular, el fiscal Alejandro Gertz Manero, se encuentra, pues sí, delicado de salud, que se está recuperando, dijo el presidente de la República, de una operación, está en su casa. Esto dijo el presidente de la República. Detalló que el fiscal está trabajando y que la información que tiene es que no es cáncer lo que padece Gertz Manero. Afortunadamente, porque bueno, pues a nadie se le desea, obviamente, que tenga un mal de esa naturaleza. Dice que ha habido una actitud miserable en torno a la salud de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Este lunes, hoy, informó que se encuentra en recuperación en su casa, que está bien y que incluso está trabajando tras una intervención quirúrgica en la espalda. En la conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que en la pasada cumbre de líderes de América del Norte, él personalmente le informó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al procurador de ese país, Merrick Garland, la ausencia del fiscal en la cumbre, los motivos. Esta situación, pues, echa pues abajo lo que se decía que estaba muy delicado, porque esa fue la información que se generó. Bueno, eso y más. Incluso también habrían señalado que había fallecido. Eso fue antier, el domingo, el sábado en la noche, empezó a circular la información de que había fallecido Gertz Manero, que por un problema de cáncer. El presidente, pues obviamente ya con la información, esta sí es información oficial, no tiene cáncer, sí confirmó que está bien después de una operación en la espalda. Esa era la información que había antes de que se desatara el rumor, porque fue un rumor, fue un comentario, ¿no? Hay que ser muy responsables en este tipo de detalles. Nunca lo dimos por un hecho. Se dijo que estaba delicado de salud, y el presidente desmintió una carta donde según buscaba el reemplazo para Gertz Manero. Se había notado, incluso en ese contexto, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento se mencionó su nombre, el ex jefe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lero de la Rea, el presidente negó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero padezca cáncer, como se especuló el fin de semana en redes sociales. Sin embargo, confirmó que fue intervenido quirúrgicamente de la columna y se recupera en su casa. No es cáncer, según mi información. Afortunadamente, y como dice el dicho colonial de la literatura, los muertos que nos matas gozan de cabal salud, dijo en su conferencia de prensa. Sin embargo, confirmó que el fiscal fue intervenido quirúrgicamente y se recupera en su casa. Él se hizo una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna, una infiltración. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando y le deseamos que se mejore, que se recupere pronto, dijo el presidente. Así desmintió la supuesta carta donde busca el reemplazo de Alejandro Gertz Manero, que tampoco es algo extraordinario. Un personaje de la vida pública del país, ni más ni menos el fiscal general de la República, si está enfermo, obviamente tiene alternos. Se había mencionado que Adán Augusto López Hernández habría tomado el control de la fiscalía. Pues no, al final de cuentas es Alejandro Gertz Manero,
y el presidente dice que fue una campaña de mala fe esta sobre el fiscal general de la República. Afortunadamente queda en eso. Dijo que no generó ninguna carta para buscar un reemplazo al fiscal. El presidente mostró la supuesta carta en donde él envía el listado de las personas que podrían reemplazar a Alejandro Gertz Manero por presuntos problemas de salud. Negó que dicho documento haya sido escrito y firmado por él, por lo que acusó que no es veraz y se trata de mentiras de sus adversarios, quienes muestran con ello su mala fe. Exhibió la carta y aquí están los que estaban anotados en esa falsa carta. Aclara el presidente que no es de su autoría, que estaba Arturo Fernando Saldívar, bueno, pues Arturo Saldívar Lelo de la Rea, estaba Alejandro Flores Ramos, Eva Verónica de Gives Zárate, Miguel Carrasco Hernández, Olga María del Carmen Sánchez, es decir, Olga Sánchez Cordero, pues, Ricardo Monreal, Robertoni Hernández Vázquez, Renato Sales Heredia, Bernardo Batis Vázquez, Antonio López Portillo Robles Gil, María Estela Ríos González, Rafael Guerra Álvarez y Javier Quijano. No obstante, AMLO desechó que dicha carta sea real y afirmó que él no utiliza la frase mis más altas y distinguidas consideraciones, escrita al final del documento, y que su firma se ve notoriamente falsificada, es decir, hasta la firma. Bueno, pues es que todo lo que se falsifica, creo que este documento fue el que dio paso a las especulaciones, ¿sí? La firma está completamente fuera, entonces en eso andan y de eso hacen la nota. Pues es que son noticias. Está fuera de lugar, es una carta falsificada, pero los comentarios sí, obviamente el presidente calificó de miserables a quienes desean pues el fallecimiento del fiscal general de la República. Pues la verdad es que nadie le desea un mal. Bueno, los otros medios obviamente lo pueden hacer. Confirmó que el fiscal fue operado de la columna, entonces no pasa de tener un padecimiento, y sin embargo, bueno, la Fiscalía General de la República tiene todavía como titular al mismísimo Alejandro Gertz Manero. ¿Qué es lo que se había dicho respecto a esto? Tuvo intervención quirúrgica, está en recuperación. Antes de su convalecencia, sí, esto es real, de que Gertz dejó a cargo de la Fiscalía a Juan Ramos, y le digo que es real porque el fiscal tiene como mano derecha a este funcionario, al fiscal Ramos, Juan Ramos López. El titular de la Fiscalía se habría intervenido de un nervio en la columna en la clínica Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Y sí, o sea, quien puede ayudarle a Gertz Manero en ese caso, o a Gertz Manero en este sentido, sería Juan Ramos, su mano derecha en la Fiscalía General de la República. Entonces se acaban los rumores con esto. Genaro Villamil fue a través de la iniciativa Infodemia que el periodista Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, desmintió las versiones sobre la muerte del fiscal general de la República. Sin embargo, las dudas sobre el trabajo de la Fiscalía no fueron despejadas hasta este sábado, cuando varios medios de comunicación nacionales informaron que el órgano autónomo quedó a cargo de Juan Ramos López, el polémico fiscal especial de control competencial. Es uno de los hombres de mayor confianza de Gertz Manero. Hace unos meses sí filtraron conversaciones telefónicas entre Ramos López y Gertz Manero, que evidentemente la estrategia de la Fiscalía para impedir que los ministros apoyaran el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que dejó en libertad a Alejandra Cuevas, uno de varios temas que ha enfrentado el fiscal Gertz Manero con la familia política. ¿Se acuerda de aquellos audios? Bueno, entonces, en torno a esta supuesta, bueno, es que sí generaron la información de que había fallecido el fiscal, que se encontraba, no había fallecido porque estaba muy grave. López Dóriga, en su espacio en redes sociales, dijo: está en casa recuperándose. Hoy lo confirma el presidente de la República. Digo, a López Dóriga no le creo mucho, o casi nada, o muy poco. Al presidente de la República, obviamente, es el titular del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Si bien la Fiscalía General de la República no depende del presidente en funciones, es autónoma, tiene sus propios métodos y su propia forma de trabajo, pues el encargado de
de hacer una declaración oficial. En un momento pudo haber sido Adán Augusto López Hernández, como titular de la Secretaría de Gobernación y también como el responsable de tener relación institucional con la misma fiscalía, es Adán Augusto López Hernández. De tal forma que se queda en una enfermedad afortunadamente estable el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. No es ningún choro, todo esto se movió el fin de semana y hoy queda claro que el fiscal pues está delicado o está en reposo de una operación y se encuentra trabajando. No hay ningún problema, no hay relevos. Sí se había hablado de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, sí se había hablado incluso del mismísimo Santiago Nieto Castillo, hasta el Richie estaba en esa carta apócrifa que se esclareció el día de hoy, es falsa. Pero más vale que sea información así oficial por parte del presidente de la República a estar generando pues una serie de comentarios, notas informativas que los propios, la propia familia política del fiscal Gers Manero también le abonó al caso, también metió las manos y dijo, está muy grave, tiene cáncer de páncreas, hizo metástasis. Pues se entiende que tampoco tienen buena relación el fiscal y su familia política. Y sin embargo, pues le digo, hoy queda así definido, que se me hace muy aventurado el hecho de que luego de todo el asunto que generó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea respecto al relevo que finalmente recayó en la ministra Norma Piña, pues estuviese anotado como un relevo a la Fiscalía General de la República. Si está enfermo, obviamente sí está enfermo, pero está estable y todavía eso pues le permite trabajar. Creo que con deficiencias, eso también hay que decirlo. Una persona enferma generalmente no tiene todas sus capacidades como debe ser, y eso pasa en cualquier caso, no solamente con el fiscal, sino con cualquier persona que tenga un padecimiento físico, una enfermedad, pues obviamente se ven disminuidas sus capacidades. Por lo demás, no creo que vaya a haber movimientos en la Fiscalía General de la República, porque Alejandro Gers Manero es una persona que ha tenido toda la confianza por parte del presidente de la República. Cuando se mencionaba un relevo, y eso no es nuevo, eso se ha venido dando desde hace buen rato, pero ha quedado claro que el presidente está en la disposición de mantener a Gers Manero ahí, en la Fiscalía General de la República, y no hay planes de ningún tipo para hacer un relevo, que con todo y su enfermedad sigue trabajando. Pues qué bueno que no pasó a mayores y que fue una información de mala fe, pero que sí se generó no solamente en redes sociales, también se generó en medios de comunicación. Entonces, la obligación es a ver qué está pasando con Gers. Dicen que ya falleció, dicen que está grave, dicen que lo operaron, que se atendió en Baltimore, en Estados Unidos. Pues todo eso es cierto, de que tuvo una operación. Lo que no es cierto es que habría fallecido y que estaba muy grave y que no tiene cáncer de páncreas, afortunadamente. Por lo demás, el trabajo se puede cuestionar. Al ser humano, a la persona, no. Eso es verdaderamente de mala leche, de mal gusto. Sin embargo, pues la información oficial es la que tenemos al día de hoy. Está en condiciones estables su estado de salud y trabajando desde su casa, donde se está recuperando de una intervención quirúrgica. Se acabaron los rumores para otra, dijo el de los aros, para la otra, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, entre otros que aspiraban a ese cargo. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.